Damas y caballeros, recibimos en la tarde de Maldita Suerte a nuestro amigo y compañero Diego Genud. Mati, querido, ¿cómo estás? andás? Bien, muy bien. Tanto tiempo. La verdad. Bueno, es que una vacaciones primero yo, Acabo, después vos. sí. Coincidimos. Hace mucho que no nos vemos. Hace como 4 años. Sí. ¿Cómo estás? Bien, pasan muchas cosas. No, es imposible realmente. Por momentos parece imposible seguir de cerca la realidad de qué está pasando en la Argentina y todo lo que está pasando en el mundo y cómo todo lo que está pasando en el mundo pega en la Argentina. Es todo como un gran circo por momentos, pero en el medio estamos nosotros, ¿no? Un circo medio de terror. Sí. ¿Qué estás viendo de todo lo que pasó en las últimas horas? ¿A qué le estuviste prestando especialmente atención? Bueno, el discurso del presidente, sí, va a quedar en la historia por malas razones, me parece, ¿no? Mucho de show, mucho de agresión, mucho de inédito para un discurso en la apertura de sesiones ordinarias y algunas cuestiones de fondo también, me parece, de la apuesta de Milei, ¿no? Si uno se abstiene, que no es fácil, de todas las agresiones, asesinos, chorros, ignorantes, delincuentes, si pudiéramos dejar de lado por un segundo todo eso, bueno, a un Milei muy agrandado, al que no le importa nada, le soltaron la cadena, le permitieron que se explaye, que se muestre tal cual es. Por momentos parecía que él mismo se iba, ¿no? Que se perdía ante las críticas de la oposición. Toda una coreografía armada por el gobierno, donde prácticamente no se mostraba una parte de lo que pasaba Tremendo. en el Congreso. Sí. Sí, Un recorte de la realidad. un recorte de la realidad que a Milei le fracasó porque ante las críticas se enganchó en esa discusión. Entonces uno puede decir, por un lado, a Milei no le importa nada, Sí. es un irrespetuoso, es un agresivo. Por otro lado, no tiene autoridad, ¿no? Porque si en este momento el presidente, después de haber ganado las elecciones como ganó las legislativas, después de haber aprobado la reforma laboral, tiene que ir a agredir a la oposición, que hoy está en una posición de debilidad muy elocuente, es porque Milei o no se siente tan seguro de su fortaleza, ¿no? O no tiene autoridad para sobrevolar esas tensiones. Es cierto que busca disciplinar, Sí, claro. y meter miedo. Es muy agresivo Milei. Ahora, esa es la forma de Milei que conocimos y Sí. que incluso lo llevó hasta el lugar en el que hoy ocupa, Sí. ¿no? Por eso me pregunto si es algo que salió mal, ¿no? Y que se le fue de las manos y que tuvo momentos así de desborde, o si es parte del plan, ¿no? No, yo creo que es parte del plan. O un poco las dos a veces, Es según el parte del momento, plan. pero sí. Le permitieron a Milei que fuera y se expresara tal cual es, con agresiones, con insultos, un poco en el modo panelista. Sí. Muy lejos de Winston Churchill, como decía No, Santiago bueno. Caputo, en una comparación insólita. Sí, no, es un montón. Insólita, pero bueno, que salió difundida. Bueno. Sí, como permitiéndose mostrarse tal cual es, ¿no? Si estaba con chaleco de fuerza el presidente en algún momento, si necesitaba el apoyo de la casta, ahora vemos un presidente totalmente desatado, que ya no habla tanto de la casta, porque la casta está en el gobierno, porque la casta le vota las leyes, que ataca al kirchnerismo, que pone a Cristina en el centro, que ataca al peronismo más ligado a Cristina, Sí. y que ataca a los empresarios, ¿no? Muy claramente, acusándolos. A un par, por lo menos, ¿no? 2 o 3. Y Paolo Roca y Javier Madanes, señalados, el dueño de FATE. Paolo Roca 2 veces mencionado, Sí. con lo que cobraba la tonelada de acero, con lo que cobraba el gasoducto, Sí. acusándolo de golpista, acusando de querer girar dividendos para presionar al gobierno en el momento de mayor debilidad entre septiembre y octubre del año pasado. A Madanes acusándolo de extorsión por los despidos, 920 despidos. Entonces, un presidente que apunta contra el kirchnerismo, contra el peronismo, pero apunta también contra los empresarios y ya no habla de la casta. Porque si uno miraba el Congreso, por un lado hay mucha tropa propia, Sí. pero por otro lado todo lo que era el viejo antikirchnerismo, el viejo antiperonismo, hoy está sentado con la camiseta violeta en el Congreso, ¿no? Incluso algunos recientemente incorporados, ¿no? Sí. Ahora, en ese sentido, bueno, uno ya sabe quién es Milei, ya sabe Sí. qué propone, qué ofrece, sabe qué es eso Milei, ¿no? Sí. Incluso el verdadero Milei, ¿no? Y posiblemente sea esto lo que va a profundizar en sus formas, las famosas formas, si además no lo empiezan a acompañar los datos de la realidad, de la vida Sí. real de las personas, más allá de esa disociación que también expresó ayer. Porque eso mientras tanto también sucede, ¿no? También era llamativo. Si venís de meter 5 leyes en el Congreso y leyes
que te habías propuesto, pesadas, le metiste una reforma laboral, bajaste la imputabilidad, debería estar más seguro de sí mismo y del gobierno que lleva adelante. Sin embargo, posiblemente lo que se vio ayer es también un tipo preocupado, ¿o no? Sí, sí, sin duda. Ayer vimos la versión ya pasó, lo peor ya pasó de Milei, ¿no? Cuando dijo, la malaria terminó. La malaria terminó, ¿no? sí. Pero es la primera vez que lo escuchamos a Milei admitiendo que venimos de un año de malaria. Para gran parte de la población, para la mayoría de la población. Es la ¿no? tercera vez que lo dice en 3 años, de todas formas de distinta manera, ¿no? Sí. O él o Caputo ya había dicho también lo peor ya pasó. Sí. Sí. Pero ayer admitió por primera vez que mucha gente la pasó mal y hizo una crónica de meses que fueron angustiantes, obviamente para los que viven de un ingreso en pesos, pero también para el gobierno, porque Milei mismo pensaba que no llegaba. Entonces, la realidad económica marca que estamos en un año de estancamiento económico. Se está cumpliendo en este marzo un año de estancamiento. En algún momento al INDEC le dio un poquito más arriba, pero venimos de... Lo dice Cavallo, lo dicen los economistas liberales. Estamos en estanflación otra vez, ¿no? Como volviendo el juego de la oca a lo que había pasado en el primer año de Milei, ¿no? Sí. Otra vez estamos con estancamiento e inflación más alta. Entonces, claro, frente a esa realidad, Milei tiene que prometer otra vez llegar a una orilla donde van a solucionarse los problemas que hoy no están resueltos. Incluso al final, por eso digo, si uno pudiera despejar toda la agresión y todo el show y todo el descontrol que generó Milei, al final del discurso aparece el planteo económico, político de Milei, cuando dice las viejas industrias están desapareciendo y no estamos preocupados por la falta de trabajo, por la caída de los puestos de trabajo, van a aparecer nuevas industrias. No es nada muy ingenioso ni novedoso, pero Milei y el gobierno le está prometiendo a una parte de la sociedad que no se preocupe porque vaca muerta, porque la minería, lo que ya sabemos, porque el agronegocio van a generar puestos de trabajo que van a estar mejor pagos que los que están hoy actualmente. ¿Creerá de verdad que eso puede suceder en la economía argentina? ¿Que puede haber un nivel de reconversión tal que vos destruís la industria nacional y a partir de ahora todos los argentinos pasan a ser o trabajadores de servicios o de plataformas o de hidrocarburos, minería y demás? Tal vez lo cree, pero para un futuro mediato. No lo puede creer para ahora. No va a suceder ahora. El problema es hoy. Claro, y para hoy, claro. Milei no tiene solución. Claro. Entonces, está prometiendo una respuesta que en el mejor de los casos, si le salen bien las cosas, va a llegar en diferido. Lo que vemos hoy, en la actualidad, es que se pierden puestos de trabajo, y hoy hablaba con empresarios del sector, que tienen salarios que están por encima de la media. Cuando uno habla de los trabajadores de FATE, trabajadores del neumático, que sí, efectivamente Madanes hizo una cacería. Lo que en su momento Paolo Roca amenazó con hacer, lo hizo Madanes, el dueño de FATE y de Aluar, multiplicado por 2. ¿Te acordás, Mati, que en su momento charlamos que Paolo Roca amenazó con cerrar la fábrica de Valentín Alsina si no le daban el negocio de los caños en el gasoducto de Río Negro? Exacto. Esa fábrica tiene 400 laburantes, 450 laburantes, Seat Tenaris en Valentín Alsina. Bueno, eso que Roca amenazó con hacer y no hizo, por alguna razón, y no lo hizo, Madane lo hizo, al doble. Al cuadrado, porque además echó a 920 laburantes, que son laburantes que para lo que es este momento de caída del poder adquisitivo, están bien pagos. Y claro, ese laburante no va a conseguir un trabajo rápidamente en relación de dependencia donde reciba en mano, no sé, 3, 4 millones de pesos, ¿no? Sí, pero además ahí estás hablando de casos específicos gigantes, ¿no? Sí. Pero casos específicos con los que incluso está bueno dar la discusión de qué tipo de trayectoria tienen esos empresarios, ¿no? Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero Paolo Roca, Madanes Quintanilla, entre otros, en algunos casos son parte del problema. Podemos coincidir en que es parte del problema. Ahora, lo dicen los pymes, cada 3 días tenés un FATE por la cantidad de trabajadores. Cada 3 días te cierran tantas pymes, comercios, empresas, emprendimiento y demás que de a 900 cada 3, 4 días tenés pequeños FATEs dando vueltas. Ahora, no alcanza el relato de Milei de son prebendarios, son empresarios corruptos, etcétera. Hasta si querés, en algún punto, en algunos casos se puede coincidir, para explicar la totalidad de la crisis a la que ha llevado con la destrucción del aparato productivo en general,
no solo de las industrias prebendarias o protegidas, etcétera, ¿no? No, no alcanza para el que se queda sin laburo y tiene que ir a trabajar en una plataforma donde va hacia la autoexplotación y la precariedad, ¿no? Sí, o como dijo De Pablo el otro día, no sé si llegaste a ver la nota que Sí, publicó en La Nación, sí, que les sí. recomendó a los trabajadores de FATE que cobren la indemnización y Sí. que con eso busquen, Sí. busquen que algo van a Y encontrar. además hay otra cuestión. Una cosa son quizá nuevas generaciones que se incorporaron al mercado de trabajo en los últimos 5 o 10 años, Sí. que esas nuevas generaciones ya crecieron en la intemperie porque había ya una reforma laboral, si querés, de facto. Había mucha precariedad ya antes de esta ley que ahora legaliza la precariedad. Ahora, otra cosa son laburantes que por ahí tienen 10 o 15 años en el mercado de trabajo formal Claro. y que ahora son expulsados de la noche a la mañana a ese, no sé si llamarlo ya un océano de precariedad que está creciendo cada vez más con esta realidad, ¿no? Entonces digo, una cosa son los pibes de Rappi que te pueden decir, algunos de ellos, no todos, yo manejo mis horarios y ese fue casi su estado natural porque se incorporaron al trabajo de esa manera. Claro, claro. Y otra cosa es un laburante del neumático o de una pequeña y mediana empresa Claro. que se quedó sin laburo después de tener durante 5, 10, 15 años vacaciones pagas, aguinaldo, obra social y que ahora se quedó sin nada de Sí. todo eso. En un contexto recesivo, porque ese es el otro dato. Claro. Esta reforma laboral, que para mí no Claro. va a funcionar y lo explicaron muy bien los abogados laboralistas, los sindicatos, se habló en el Congreso. Además se da en un contexto de recesión, de estanflación. Entonces, si estuvieras en un momento de crecimiento de la actividad, bueno, seguramente se generarían puestos de trabajo. En un contexto de recesión es el peor contexto para hacer esto, ¿no? Hay una encuesta de Suban Córdoba que dice que la desocupación vuelve a ser una preocupación para los argentinos y que golpea más a los jóvenes. Es decir, más allá de lo que el gobierno crea que suceda, después está la vida real. ¿Y qué os preocupa? ¿Qué es lo que hoy genera dudas? En general, porque no solo el que perdió el laburo, sino el que conoce que alguien perdió el laburo, empieza a extenderse la idea de, che, le puede tocar a cualquiera. Sí. Es medio como el telequino, y si esta semana te toca a vos quedarte sin laburo, bueno, y Sí. empieza a ser una preocupación social que se extiende, la de perder el laburo o del que tiene el laburo y la guita no alcanzó. Es decir, lejos está la malaria de haber terminado, no solo ya según las proyecciones, datos oficiales, consultoras, establishment, economistas, sino en la percepción también de una sociedad que dice, che, yo tengo miedo de quedarme sin laburo. La encuesta de Suban Córdoba, no sé si la tenés, es el gráfico 4 que habíamos preparado para el resumen, que habla de que el 51% de los argentinos manifiesta preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y la desocupación. El 28,5% de los encuestados identificó como principal problema la caída del poder adquisitivo y los bajos sueldos. A eso se suma un 22,7% que señaló la desocupación como la mayor urgencia hoy, por lo menos las preocupaciones de su vida cotidiana, más allá del circo, el show y la rosca de la política. Por ¿no? eso, digamos, entre los comunicados que se conocieron en el debate por la reforma laboral, el del Mirador de la actividad y el trabajo y la economía, de un grupo de economistas de Rosario que conduce Sergio Arelovich. Mate, sí. Exacto, el Mate. Muy buen laburo. Hablaba claramente de que esta es una reforma laboral para bajar salarios. Sí. Entonces, este Sí. plan que expulsa todos los días gente, que cierran todos los días empresas, bueno, por supuesto, después reinsertarse en este contexto del que te hablaba, recesivo, que todos lo conocemos, de caída de la actividad, donde lo único que crece son esos 3 sectores que Milei piensan que van a generar, o promete, o vende, que van a generar actividad para todos. Bueno, por supuesto que entras otra vez al mercado laboral, en el mejor de los casos, desde mucho más abajo. Entonces, es una reforma para bajar salarios. Sí. Lo que aprobó el Congreso es parte del plan. Después está esto donde Milei tiene una cruzada con los empresarios y ayer lo dijo, ¿no? No solo ya uno piensa, busca bajar los precios a cualquier precio, o sea, haga lo que haga, tratando de que se elimine quizá una industria, de que se queden sin laburo sectores, para que entren las importaciones a precios más baratos la población puede acceder. No solo quiere eso, sino que además parece que quiere hundir a algunos empresarios, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, eso funciona, eso está medido, el gobierno piensa que eso le rinde, ¿no? Un líder fuerte, eso es lo que vende el gobierno. Sí, bueno, te puede rendir ponerle en algún sector políticamente. Sí. Ahora, en la vida real, Sí. el que se está quedando sin laburo, ve un tipo que está a los gritos en el Congreso y yo qué sé, ahí, bueno, ahí sí,
un líder político para algún sector de la sociedad que quiere eso, que necesita eso, alguien así a los gritos. Que encuentra culpables, ¿no? Encuentra culpables. Y todo que no se hace cargo de del desastre que generó. Eso puede funcionar muy bien cuando sos opositor o candidato a... Ahora, cuando estás gobernando es otra historia, sobre todo el que empieza a ver ahí, alguien que está lejos, disociado, que está hablando de una realidad que no es la que vos, a tu familia, a tus amigos, que no es la que ves en el barrio, ¿no? Sí, no hubo mención, para la sociedad no hubo mención. La gente no existió. El único mensaje fue la malaria terminó, claro, ¿no? Claro. Que es algo que, como vos decís, se contradice con la realidad que viven millones de personas. Pero después fue todo un mensaje para la dirigencia política, para el poder económico, para los medios de comunicación. Mensaje para la interna, vimos lo de Victoria Villarruel, vimos lo de Patricia Bullrich, lo de Toto Caputo, ¿no? Santiago Caputo... que apareció eclipsado esta vez. Patricia no Bullrich, que casi ni apareció poco también, ¿no? Era pero él la saludó, la felicitó, ella se levantó de su asiento y lo fue a saludar. Y Villarruel, bueno, en una guerra abierta, ¿no? Con Milei. ¿Y qué pasa? También ayer estaban ahí presentes, algunos con cara de póker, los gobernadores. Porque ¿suponen que esto no le va a pegar en sus provincias? Suponen que, por ejemplo, los conflictos con los docentes, que hoy se expanden en todo el país. Hoy paro nacional docente y hubo movilizaciones en Córdoba con críticas a Puyaro, a Yarlora, en Santa Fe con críticas a Puyaro, en Catamarca con críticas a Jalil, que puede haber también en la provincia de Buenos Aires con críticas a Kicillof. Digo, se expande y cruza fronteras. Algunos deben creer que no les va a tocar, que administran, ¿no? Provincias con dificultades y que la sociedad va a culpar ¿a quién? A Milei. Eso es lo que no termino de entender en el reordenamiento del sistema político. ¿Qué cálculo hacen los que se subordinan? ¿Qué cálculo tienen ahí? A ver, creo que lo charlamos varias veces. Yo diría el 70% de la dirigencia política, la que vemos en el Congreso, el sistema político, comparte el norte de Milei. Claro. Le discute las formas, le discute los modos, le cortaría las patillas. No, les gustan los gritos de ayer. No le gustan los gritos, no le gustan los insultos, pero el rumbo... Esto de reformar la ley de glaciares, esto de la apertura, esto de el alineamiento con Washington, y podríamos seguir hablando, es compartido por gran parte del sistema político. Entonces, tienen un margen de maniobra y de autonomía muy finito, ¿no? Los Yarlora y los Puyaro, para tratar de plantear una alternativa. Es la famosa avenida del medio, que hoy está diluida por completo. Entonces, no terminan de aparecer. Y cada uno, bueno, sí, se refugia en el provincialismo, ¿no? No hay líderes nacionales que se animen a discutir con Milei. ¿Pero creerán que así se salvan? Es raro también, ¿no? El cálculo que están haciendo. Porque deben suponer que en sus provincias no va a pasar nada. No, están protegidos. En las provincias está pasando y eso les puede pegar de lleno, ¿no? Pero están tratando, me parece, la mayoría de ellos, porque comparten el rumbo. Bueno, es decir, si esto decanta, si la sociedad le pone freno, habrá una oportunidad para que otro haga lo mismo de manera más prolija y menos agresiva. Pero no les veo pasta de dirigentes, ¿no? Hay algunos textos que hablan, bueno, es un sindicato de acreedores los gobernadores, no es más una liga de gobernadores como era en su momento, un actor político capaz de imponer condiciones, sino que cada uno le reclama, bueno, cumplime con esto, cumplime con lo otro. Ahí Diego Santilli le sumó muchísimo al gobierno, con muy poco, ¿no? Con nada, sí. Con muy poco. Uno que vos ibas, se sentaba y decía vos que necesitabas. Con alguien que recorre las provincias, que tiene el teléfono abierto, que antes no lo tenían. Muy pocos lo tenían, que atiende a toda hora. Con eso solo, gran parte de la dirigencia política votó la reforma laboral más agresiva desde la época de la dictadura. Totalmente. Para dejar prácticamente sin derechos a los que todavía los tenían, porque sabemos que ya había, no sé, la mitad de los trabajadores en esta precariedad que ahora es legal, ¿no? No es que es una condición nueva, pero Milei le da entidad legal con el apoyo de todo ese sistema. ¿Alguna vez alguien se los demandará? Probablemente porque esto empeora y mucho las condiciones de laburo para todos, para el que quiera reinsertarse en el mercado de trabajo. No hay nada para los de abajo, ¿no? En el programa de Milei. Y ayer quedó claro otra vez, de la manera más explícita posible, no existen. No, están incluidos, no son considerados. Lo único que Milei dijo es la AUH, ¿no? Y la tarjeta alimentar. Lo único que mencionó en su momento, que creció en términos reales y que eso es reconocido por todos. Pero claro,
en paralelo a todo lo que venimos contando y en paralelo al desguace de otros programas sociales. Sin duda. O sea, Milei... Sí, el ajuste en educación, en salud, en las becas Progresar y en tantas otras. En las obras en los barrios populares, sí. Sí, el potenciar trabajo licuado, etcétera, etcétera. Bueno, todo a la UH. Claro. Eso es lo único, con lo cual Milei se cree autorizado para esa violencia. Una violencia que fue discursiva ayer adentro del Congreso, pero es una violencia que se da todos los días en la calle, que se da cuando hay represión en las manifestaciones en el Congreso y que es violencia también cuando alguien se entera que no puede entrar a su lugar de laburo de un día para otro. O sea, es una violencia que Milei genera y promueve, sí. Es una violencia que hay parte del empresariado que también promueve, porque lo de Madanes es violencia, poner un cartelito y decir de un día para otro 920 totalmente. Personas se quedan sin trabajo. O lo que pasó la semana pasada, que salió el grupo de los 6 a respaldar al gobierno y hubo expresiones como las de el titular de la Cámara de Comercio, sí. Que dijo, bueno, algunos van a quedar en el camino. Sí. Y eso también es violencia. Sin duda. Como, bueno, jódanse. ¿No? Porque Milei dice, soy el presidente de los 47 millones de argentinos, pero en realidad gobierna para una minoría ínfima. Sí. Se desentiende de millones de personas. Algunos de ellos lo votaron, otros no lo votaron. Sí. Pero realmente no gobierna para la mayoría. Si no, no estaría preocupado. Si no, estaría preocupado por esta transición. Digo... Muchos piensan que la Argentina tiene que ser un país que viva simplemente de 3 o 4 sectores que pueden exportar al mundo. Son muchos. Por eso te decía, el 70% de la dirigencia política probablemente piensa eso y piensa que hay industrias que tienen que ir al exterminio. Claro. Sí, y lo defiende. Ahora, incluso en ese planteo, que por supuesto no lo comparto, no hay ningún tipo de transición acá. Es el que se cae a la banquina... adaptarse o morir, claro. La filosofía de Sturzenegger. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Y Milei, bueno, sí, es una especie de matón en el Congreso, pero con el apoyo de Trump, como él mismo lo reconoció, ¿no? Totalmente. En un contexto internacional muy delicado y con Trump muy condicionado también en Estados Unidos. Tiene elecciones, jugando término, con fuego claro. en el peor de los sentidos, Trump, claro. También muy, muy complicado. Bueno, lo charlaban recién con Ori. Amigo, un gusto volver a verte. Gracias, Mati. Y acá estaremos todos los lunes. Ahora que viene acá estamos. Más breve, viste, que ahora estamos más petit. Está bien. Pero como corresponde acá, siempre el análisis político de Diego Genud, en Maldita Suerte. Gracias, Diego. Gracias, Mati. No te quedes con los titulares.